la iglesia e Israel, razones de su subsistencia. ¿Por qué han subsistido, han permanecido, han estado de pie existiendo de manera exitosa Israel y la iglesia a lo largo de todos los milenios? Israel, el único pueblo que conserva, a pesar de tener varios milenios de existencia, su misma religión, su mismo idioma, su misma historia y sus mismas razones para existir. La iglesia de Jesucristo, con 2 milenios de existencia, hoy sigue firme, sigue de pie, creyendo en el mismo Dios, con el mismo Redentor y con el mismo texto sagrado, al cual no se le hacen actualizaciones, porque siempre la Biblia está actualizada. Siempre la Biblia está de moda. Siempre la Biblia le dice al hombre en cada tiempo lo que el hombre necesita si quiere vivir una vida agradable a Dios. De manera que no pasa de moda ni se convierte en obsoleta la palabra de Dios. Siempre está. Egresado de la Universidad de Yale, que como ustedes saben, Yale y otras universidades como Harvard y otras importantes de Estados Unidos fueron fundadas por ministros evangélicos, pastores, misioneros evangélicos, que iniciaron esas universidades para llevar conocimiento a esa naciente nación. En el caso particular de John Edwards, fue de los primeros predicadores de la época colonial de Estados Unidos. Esa época colonial, ustedes recuerdan las 13 colonias británicas en Norteamérica, que luego en 1776 se convierte en Estados Unidos, cuando George Washington, Jefferson, Adams y todos los demás se alzan en armas contra el Imperio Británico y crean lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica. Este John Edwards tuvo 11 hijos, gloria al nombre del Señor. Era un bateador de campo largo, ¿no? 11 hijos. Y algo que llama la atención, y es por lo cual quiero introducir esta predicación sobre Israel y la iglesia, razones de su subsistencia, es que a pesar de ser uno de los más grandes predicadores de toda la historia de Estados Unidos, de los pioneros que iniciaron el mensaje profundo, proselitista y de avivamiento en Estados Unidos, John Edwards, a pesar de su agenda, a pesar de sus tantos compromisos eclesiásticos de predicación misionero, todos los días sacaba 1 o 2 horas para dedicárselo a sus 11 hijos. Y narra la historia que se sentaba a los más pequeños en su regazo, en su pierna, en sus hombros, y a los demás los ponía al lado y le dedicaba 1 o 2 horas para enseñarle la palabra de Dios y lo importante que era conocer la Biblia y entregarse de manera sincera al Dios al que John Edwards le había dado la vida y todo lo que él era. Probablemente quienes veían a Edwards dedicando esa 1 o 2 horas a sus 11 hijos, dijeran, y dice la historia eso mismo, que él estaba perdiendo su tiempo, porque en lugar de estarle predicando a miles, como hacía él donde quiera que iba y llegaba y se reunían miles de personas mientras él predicaba. Y dice la historia que mientras él predicaba, la gente caía. Y la gente comenzaba a llorar y comenzaba a arrepentirse. Y le predicaba a multitudes sin él convocarla. Quienes veían a John Edwards hablándole a sus 11 sencillos hijos, decían, pero en vez de estarle predicando a estos 11 muchachos o enseñándole la Biblia a sus 11 hijos, ¿por qué no se va a los parques, a las plazas donde miles de personas se van a reunir para escucharlo? Pues le voy a decir algo. John Edwards estaba sembrando un legado que iba a garantizar que la dinastía
Edwards iba a permanecer en Estados Unidos hasta el día de hoy. Gracias a esa hora que le dedicaba John Edwards a sus 11 hijos, todos los días de esa familia, de esa descendencia, salieron vicepresidentes en Estados Unidos, salieron senadores, salieron representantes, salieron jueces, empresarios de los más poderosos de Estados Unidos y más de 250 figuras a nivel nacional de todo Estados Unidos, del más alto grado, salió de la descendencia de John Edwards, porque él se detuvo a sembrar un legado en sus 11 hijos. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Oh, gloria al nombre del Señor. Por esa razón subsiste este apellido Edwards en Estados Unidos. Por esta razón subsiste esa dinastía y está permanente en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Israel y la iglesia. Israel y la iglesia subsisten a pesar de los enemigos, de los adversarios, de los tiempos difíciles, a pesar de las pandemias, de las guerras, de las crisis. Israel y la iglesia se mantienen firmes porque en Israel y en la iglesia se sembró una semilla que permanece para siempre. Y la sembró el gran sembrador de los siglos, Jehová Dios de los ejércitos. Por eso no podrán ni contra Israel ni contra la iglesia de Jesucristo. Israel y la iglesia subsisten primero por quien les dio origen a ambos y la sustenta. Esa es la primera razón, iglesia. La primera razón por la que Israel, desde aquel momento en que el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: mira, abandona todo lo que tú tienes ahí y vete, que yo te voy a dar una tierra desconocida de la que fluye leche y miel, pero también voy a hacer de ti una nación tan incontable como las estrellas y tan innumerables como la arena del mar. Y te voy a decir más, Abraham: el que te bendiga a ti, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga a ti, yo lo voy a maldecir. Tú serás señal de bendición para todas las naciones. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Y arrancó Abraham, y ya ustedes conocen mucho mejor que yo la historia. Lo mismo con la iglesia. Debo decirte que la primera razón, el primer motivo por el cual Israel no ha podido ser destruido, no ha podido ser derribado, a pesar de estar en el centro, rodeada de todos sus enemigos, es porque quien la creó, quien la fundó, quien la formó en su vientre y en su corazón, es el Dios que nos protege, que nos guarda, que nos libra, que nos hace atravesar, sí, a veces por valles de sombra de muerte, como sé que muchos han atravesado, pero que nos mantiene firme y nos hace ver el sol de justicia y nos hace brillar nuestro rostro como rostro de gente que ha salido, que ha bajado del Sinaí como bajó Moisés, resplandeciente por la gloria de Dios. Amén. Ese es el Dios que nos sustenta. Dice el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 21 al 22. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, acuérdate, Israel, acuérdate, porque mi siervo eres tú. Y aquí viene la palabra poderosa que es garantía de que Israel no va a perecer. Yo te formé. Alguien dice amén. Israel, yo fui el que te formé, dice el Señor. Siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. El Señor le está diciendo a Israel: tu éxito depende de que yo te formé. Tu victoria depende de que yo puse un ADN glorioso en tu vida. Tu triunfo depende de los tejidos que con mis propias manos yo conformé en tu cuerpo. El libro de Isaías también lo dice en el capítulo 43. Ojalá te puedas ir conmigo. Desde el versículo 1 dice Isaías: ahora, así dice Jehová, hablándole a Israel, creador tuyo. ¿Quién creó a Israel? Jehová mismo. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. El Señor le está diciendo a Israel: mira,
lo que ocurre contigo, ocurre porque responde al propósito que yo tengo para contigo. Pero no tengas miedo, no te preocupes, porque yo soy tu formador. Todos esos premios Nobel que tú has tenido, todos esos avances científicos que tú has tenido, es porque yo te creé y yo te formé para que seas bendecido entre las naciones. Jehová es el sustentador de Israel, iglesia. Jehová es quien sustenta a Israel. Jehová es quien sustenta a la iglesia. Está bien, yo te formé, pero no me olvidé de ti después de haberte formado, como dicen los deístas. Yo te hice, yo te creé, pero yo no te tiré al abandono. Yo no me hice loco, yo no soy un relojero que construye el reloj y luego que lo vendo me olvido del reloj. No, yo te creé, yo te formé, pero yo te sustento, yo te guardo, yo te protejo, yo estoy contigo. Cuando vayas por las aguas no te vas a ahogar, y si pasas por el fuego no te vas a quemar. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré. Oh, iglesia, no olvides esta palabra, por favor. Siempre te sustentaré. Aunque veas que 1000 y 10,000 estén cayendo a tu lado, el Dios de Israel prometió que siempre te va a sustentar, que siempre te va a tener pendiente en su agenda, que no va a borrarte ni te va a subir los vidrios cuando tú más lo necesites. ¿Te podrá dejar tu padre? ¿Alguien escuchó lo que dije? ¿Te podrá abandonar tu padre, tu madre? ¿Te podrán abandonar tus hijos? ¿Te podrá abandonar tu esposo, tu esposa? Pero el Dios de Israel prometió que siempre te va a sustentar, que siempre va a estar contigo, que siempre va a acompañarte. Oh, gloria al nombre del Señor. Jesús, ya refiriéndonos a la iglesia, porque recuerden que estamos hablando de Israel y la iglesia y las razones de su subsistencia. Jesús es el fundador, el dueño, amo y señor de la iglesia. Ojo con eso. Por más que usted vea que el nombre de figuras personales crezcan y sean conocidos, el dueño de la iglesia es Jesús. El fundador de la iglesia es Jesús. La sangre que compró la iglesia fue la de Jesús. No la del predicador, del pastor. No. La sangre de Cristo fue con la que se compró la iglesia de Él. Él es el dueño de la iglesia. Y eso a mí me llena de mucha alegría. Y espero que a usted también. ¿Sabe por qué? Porque nunca he visto un proyecto del que Jesús sea dueño que haya fracasado. Nunca he visto una obra que Jesús haya empezado que no la haya terminado con éxito. Si alguien te dice, pero que tú vas a la iglesia y que tienes tiempo yendo a la iglesia y que no veo que cambias y que sigues igual, tranquilo. Es que yo todavía soy un producto que está en el taller. Todavía están trabajándome. Todavía me están metiendo lija. Todavía me tienen en el torno fresándome. Todavía me tienen con la maquinaria labrándome, quitando las escorias, quitando lo que no sirve. Pero te digo algo, dame un poquito de tiempo y verás la obra de Cristo completada en mi vida. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Es cuestión de tiempo. No te desesperes, chico. Yo estoy en el taller del alfarero. Y en el taller del alfarero es donde la vasija nos arreglamos. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. Wow. Y le dice Mateo capítulo 16. El Señor declarando una palabra de sustento y de subsistencia para la iglesia. Le dice el Señor, y yo te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro, y que sobre eso que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, el enviado, sobre esa palabra, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor, y Él es quien la edifica. Y sigue diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense que el Señor utiliza la palabra prevalecer. La palabra prevalecer es sinónimo de subsistir. Yo te estoy diciendo en esta hora que la iglesia va a subsistir y ha subsistido porque Cristo es su sustentador. Sin embargo, Cristo mismo está diciendo en este versículo bíblico de Mateo 16, versículo 18, que el infierno y sus puertas no van a subsistir, no van a prevalecer ni van a permanecer frente a la iglesia del Señor.
El código de conducta de Israel y de la iglesia es lo que le ha permitido, entre otras cosas, permanecer en el tiempo, mantenerse firme, subsistir. Israel tiene promesas de bendición si guarda la palabra de Dios. Dios le ha dado promesas de bendición a este pueblo y las ha condicionado a que guarden su palabra. Moisés lo enseña en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Y dice de manera clara: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir detrás de otros dioses. Esas promesas contempladas en estas palabras han movido a Israel durante milenios a agradar al Señor, porque estas sagradas escrituras, como código de vida, como código de conducta, le ha mostrado siempre el camino a Israel para volver a la senda antigua. Cuando se ha desviado, ha salido una voz de Dios a recordarle: vuelvan al camino, vuelvan a la senda, vuelvan a la brecha, vuelvan a ser vallados, vuelvan su corazón al Dios que nos liberó y que nos trajo de Egipto. La palabra de Dios equipa a la iglesia para cumplir el propósito de Cristo para con ella. Sí, este código le ha mostrado a Israel y a la iglesia el camino para ser exitoso durante todos los milenios que tienen de existencia. Así que yo te pido en esta hora, si eres iglesia, que conserves este código que es las Sagradas Escrituras si quieres subsistir como iglesia al transcurrir el tiempo. Si quieres subsistir, guarda la palabra del Señor. Si quieres que el tiempo pase y cuando el tiempo pase tú puedas cantar victoria, sigue guardando la palabra del Señor. Alguien tiene que aplaudir a Dios en esta hora por su palabra, por su palabra. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo. Y Timoteo, que ocupa el lugar de la iglesia en esta enseñanza, le deja a Pablo un conocimiento histórico que todavía 2000 años después lo estamos nosotros mencionando y enseñando. Pablo le dice a Timoteo, representando a la iglesia, Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice: Timoteo, hijo mío, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Sí, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué cosa dije? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el código. Aquí ha estado el éxito de la subsistencia de Israel y de la subsistencia de la iglesia. Qué gran bendición, qué privilegio más grande. Israel y la iglesia subsisten porque han sabido conservar como cuerpo, ¿saben qué cosa? El espíritu de celebración del Dios de Israel. Al Dios de Israel le gusta celebrar, al Dios de Israel le gusta cantar, al Dios de Israel le gusta que le brinquen, le gusta que le salten, le gusta que le griten, que le digan aleluya, que le digan gloria a ti, Dios de Israel. El Dios de Israel es un Dios que le gustan las fiestas. ¿Alguien dice amén? Al Dios de Israel es un Dios que le gustan los canes santos, que le gustan los paris de gloria y de victoria. Al Dios de Israel es un Dios que le gusta los redoblantes. ¿Dónde están los redoblantes en este lugar? Es un Dios que le gusta la fanfarria. Al Dios de Israel es un Dios que le gusta que se le adore con júbilo. ¿Alguien puede darle un aplauso con júbilo en esta hora? El Dios de Israel es un Dios de fiestas. El Dios de Israel y de la iglesia de Jesucristo es un Dios de regocijo, de celebración. Por eso no pierdo la más mínima oportunidad de estar en la casa del Señor celebrando su nombre, exaltando su gloria, adorándole con libertad, adorándole con júbilo, adorándole como si fuera el último día de mi vida en esta tierra. Por eso el mismo Dios estableció para Israel 7 grandes fiestas en el año. ¿Cuántas fiestas dije? 7 grandes fiestas en el año estableció el Dios de Israel para su pueblo. Y eran fiestas sagradas.
Eran fiestas solemnes. Eran fiestas donde se comía mucho. Sí, se comía, ahí había comida por pipa. Se bebía mucho, jugo y lo demás, ¿no? Se celebraba, se gozaba, ¿no? Se regocijaba, se danzaba, se bailaba. Por lo general, en 5 de ellas, por lo menos, no se trabajaba para que el pueblo fuera, todo el mundo a celebrar. Que nadie tuviera excusa de no celebrar al Dios de Israel. Porque cada fiesta tenía un significado. La primera de ellas era la Pascua, el Pesaj, como se conoce en hebreo, la palabra Pesaj, que significa pasar sobre. ¿Qué es lo que significa Pascua? Cuando el ángel de la muerte pasó por encima de las casas de los primogénitos judíos allá en Egipto. ¿Recuerdan esa historia, verdad que sí? Y esta fiesta que se celebra el primer mes, el día 14 de Nisan exactamente. Esta fiesta implicaba recordar a los israelitas que el Dios de ellos fue el que los libró de esa muerte en Egipto, cuando los primogénitos egipcios sí murieron y los judíos no murieron. Por eso se celebra anualmente esa fiesta. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, la Chak Hak Matzot, como se conoce. Esta fiesta implica la celebración de los israelitas por la rápida salida de Egipto. Como salieron tan rápido, tuvieron que tomar la masa sin leudar de los panes. Agarraron lo que había y lo primero que había eran esas masas sin leudar de los panes. La noche, el día después de la fiesta de la Pascua, y arrancaron hacia el desierto. Por eso es la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias o el Bikurim, como se conoce. Esta fiesta celebraba la primera cosecha de la cebada madura ya en la tierra prometida. Y se celebraba el primer mes, un día después del día de reposo de los panes sin levadura. La cuarta fiesta era la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés o Shavuot, como se conoce en hebreo, se celebraba 40 días después de las fiestas de la primicia. Y esta fiesta de Pentecostés que se celebraba 50 días, de ahí viene la palabra Pentecostés. En griego la palabra penta es 5, de ahí viene pentágono, un polígono de 5 lados y todos los demás. Era un recordatorio de la revelación de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Amén. Luego viene la fiesta del Yom Teruah o la fiesta de las trompetas, que es la quinta fiesta. Esta fiesta celebraba de una u otra manera un memorial de toque de trompetas, de shofar, de alegría, de algarabía por lo que había ocurrido en beneficio del pueblo. Y se celebraba el primer día del mes séptimo de cada año. Luego venía la fiesta del Yom Kippur. ¿Han escuchado la fiesta del Yom Kippur? Yom Kippur es la fiesta de la expiación, el día de la expiación. Que significaba que en ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a sacrificar para cubrir los pecados del pueblo de Israel durante todo ese tiempo. Y la última fiesta, pero no menos importante, era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos les recordaba, o como se conoce en hebreo, de Sukkot, les recordaba a los judíos que durante 40 años ellos vivieron en tiendas en el desierto. Que durante 40 años fueron nómadas, sin echar raíces, sin tener compromiso con ese lugar donde estaban transitando. Pero que también durante 40 años adoraron a Dios en un tabernáculo, en tabernáculos móviles, en tiendas móviles, que es lo que significa la palabra Sukkot. La iglesia de Jesucristo, también la iglesia de Jesucristo está llamada a vivir en celebración. ¿Alguien puede celebrar con un aplauso al Señor en esta hora? Sí. No solo Israel celebra, no solo Israel se goza. Dice Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 18, no os embriaguéis con vino, no se emborrachen, no se den humo, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Y dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Con salmos, cantar salmos. Salmos es canciones, amén. Entonar canciones con himnos y
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por eso una iglesia que adora a Dios, una iglesia que sirve a Cristo, tiene que ser una iglesia alborotada, una iglesia que le cante, una iglesia que le alabe, una iglesia que le exalte, una iglesia que no tenga vergüenza de decir gloria a Dios, una iglesia que no tenga miedo de ponerse de pie y de pie darle ese aplauso a su Señor, una iglesia que pueda levantar la mano, una iglesia que pueda decir yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Mi Dios es un Dios alegre. Mi Dios es un Dios alegre. Es un Dios de alegría. Y hoy te digo, iglesia, que Israel y la iglesia subsisten durante milenios. Han permanecido durante milenios. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, porque han hecho de la familia, han hecho de los hogares centros donde se construyen y se reparan a las personas que van a mantener viva el propósito de Dios en sus vidas. Israel tomó la familia como el taller para construir las personas que iban a continuar el legado que Jehová Dios le había entregado desde el Sinaí. También la iglesia durante 2000 años ha tomado la familia como el centro para construir, para fabricar, para crear, para formar a las personas que van a darle continuidad a la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Me alegra tanto, disfruto tanto cuando veo lo que ocurrió la noche de Pascua. La noche de Pascua, la de la primera Pascua, que no se celebró en Israel la primera Pascua. La primera Pascua se celebró en Egipto. La noche en la muerte de los primogénitos. Ahí es cuando Moisés le dice en el libro de Éxodo a los israelitas, vayan en el capítulo 12, verso 3, hablad a toda la congregación de Israel, al pueblo de Israel, díganle, en el 10 de este mes, cada uno tome un cordero según sus familias, según las familias de los padres, un cordero por familia. Me encantó porque aquí Moisés no dijo que escogieran un cordero según la rama profesional de cada uno de los miembros de la congregación de Israel. No les dijo tomen un cordero según las clases sociales que integraban a los moradores de Israel. No les dijo tomen un cordero según los colores de la piel de los que estaban en Israel. No les dijo tome un cordero según su abolengo, según su influencia social. No. Hoy se va a sacrificar el día 10 de este mes, dice Moisés, se va a sacrificar un cordero y quien va a encabezar el sacrificio de ese cordero en esa primera Pascua será el padre de familia y se va a distribuir todo eso según los padres de familia, según las tribus, de manera que ahí en esa familia, en ese hogar, vamos a enseñarle a nuestros hijos lo que significa sacrificar el cordero pascual a partir de este día. La familia ha sido el centro de operaciones de Israel. Por eso cuando tuvieron que salir en el año 70 después de Cristo, huyendo de Israel, huyendo de Jerusalén ante la invasión del general Tito, Vespasiano y la destrucción posterior de todo el templo y de Jerusalén, salieron huyendo los judíos y lo hicieron por familias. Se fueron a Asia, se fueron a Europa, a Euroasia, se fueron a África, se fueron a Europa Oriental o Europa Central, se fueron por todo el mundo huyendo los judíos, pero permanecieron como nación, permanecieron como pueblo. ¿Saben por qué? Porque ahí en la reunión, cada noche, en cada familia, se les recordaba a los hijos: recuérdense del Dios de Israel, recuérdense de la palabra del Dios de Israel, que nos va a devolver nuestra tierra, que nos va a hacer
regresar. Oh, gloria al nombre del Señor. Y en el año 1948, después de más de 1900 años huyendo por todo el mundo, Israel volvió a ocupar su tierra y ahí está fuerte, poderosa y grande. ¿Sabes por qué? Porque no logró la adversidad que vivió Israel destruir las familias judías, sino que lo fortaleció más y más, y hoy por las familias que prevalecieron es Israel la potencia mundial que es. Denles aplauso fuerte al Señor por Israel. Pero lo mismo ha ocurrido con la iglesia. 2000 años de subsistencia de la iglesia ha sido porque de generación en generación hemos ido compartiendo el mensaje en la iglesia a lo interno de la familia. Y le hemos enseñado a nuestros hijos y a nuestras hijas que el Dios nuestro es el Dios único y todopoderoso, el Dios eterno de Israel, el que sostiene toda vida. Y cuando no nos han permitido ir a las iglesias, hemos enseñado en la casa, hemos predicado en la casa, hemos orado en la casa, hemos hablado en lenguas en la casa, hemos adorado al Señor en nuestras casas con nuestra familia. Por eso no han podido destruir la iglesia del Señor. Hubo alguien que le dijo a un hijo espiritual en una ocasión, parte de manera muy resumida lo que yo le estoy diciendo a ustedes en esta hora. En el libro, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, desde el verso 13 en adelante, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, yo doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. En otras palabras, Pablo está diciendo: agradezco a Dios al que le sirvo desde mis antepasados, porque el padre de Pablo también era fariseo. Y le doy gracias a ellos, a los que me antecedieron, porque me enseñaron lo que hoy sé. Es lo que está diciendo en otras palabras Pablo. Con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, le dice a Timoteo. Y sigue diciendo en el verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y dice el 5 ya para terminar esta parte, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Está hablando de la abuela, esa abuela que enseñó la palabra, esa abuela que en lugar de hablarle de brujería y de hechicería, le hablaba de David, le hablaba de Goliat, le hablaba de Sansón, le hablaba de Samuel. Que habitó esa fe en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Está diciendo Pablo, tu abuela fue exitosa porque le enseñó también a tu madre Eunice. Y luego dice, y estoy seguro que también esa fe no fingida habita en ti. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, también tu madre Eunice fue exitosa con lo que te enseñó a ti. Por eso hoy tú eres un obispo en esa región. Oh, gloria al nombre del Señor. Pablo le está diciendo a la iglesia, iglesia, ocúpate de enseñar la palabra a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y dejarle el conocimiento espiritual y la fortaleza en Cristo como el mayor de los legados que tú le puedas entregar a tu hijo. Con razón dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6, oh gloria al Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando esté grande no se apartará de él. Esa es una siembra que vale la pena hacer si queremos subsistir. Iglesia, hemos subsistido 2000 años porque ha habido padres que le han enseñado a sus hijos que no se aparten del Dios de Israel, ni a diestra ni a siniestra. Israel y la iglesia han permanecido a través de estos milenios porque, entre otras cosas, han hecho del hogar, de la familia, el centro de construcción de las personas que van a perpetuar el pensamiento de Dios en esta generación. Israel y la iglesia subsisten, permanecen, han vivido, existen, gracias a que han sabido durante toda su existencia dejar legados a sus descendientes que garanticen la permanencia tanto de la iglesia como de Israel. Sí,
Si usted no deja un legado, usted desaparece con su muerte física. Oh, gloria al nombre del Señor. Si usted no deja un legado con el cual a usted se le recuerde, ¿sabe qué va a pasar cuando usted vaya a la tumba? Con usted se irá su nombre, se irá su apellido, y no se le recordará más que como alguien más que pasó por acá. Deje un legado, deje un legado, deje algo que la gente le extrañe cuando usted no esté. Israel ha dejado herencia espiritual a sus descendientes. Durante toda su historia, durante todos los milenios que le ha tocado existir a Israel, ha dejado legado espiritual. Y quiero que te vayas conmigo a Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Hablándole Moisés al pueblo. Ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo en Deuteronomio 4, versículo 9? Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto me encanta, gloria al nombre del Señor. Moisés le está diciendo al pueblo: mira, la única manera de nosotros permanecer como pueblo, lo está diciendo el fundador real del pueblo de Israel, el libertador del pueblo de Israel. Le está diciendo al pueblo: para nosotros subsistir, para Israel permanecer en el tiempo, para que las culturas que Israel va a tener que atravesar no se traguen a Israel, para que Israel no pierda su esencia, Moisés le dice: enséñenle esta palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Oh, gloria al nombre del Señor. No cesen de instruir a sus descendientes en lo que Dios ha entregado. El pueblo de Dios está llamado a dejar herencia material también a sus descendientes. Sí, sí. No solo la herencia espiritual, también la herencia material. El legado material, y lo hemos predicado en otras ocasiones. Tienes que luchar por dejarle un legado material a tus hijos. El nombre, reputación, bienes, dinero, recursos, casa, vehículo, tierra, negocio, todo lo que puedas dejarle, déjaselo a tus hijos. Y te voy a revelar donde la palabra te ordena que lo hagas. El libro de Proverbios capítulo 13, versículo 22, de manera clara dice: el hombre bueno, el hombre de bien, deja herencia a sus nietos. Oiga bien, a sus nietos. O sea, el hombre de bien trabaja tanto, se esfuerza tanto, trabaja con tanta sabiduría, que le deja herencia no solo a sus hijos, sino a sus nietos. Que la herencia que construye, el capital que crea, es tan suficiente que no lo van a consumir sus hijos, sino que también sus nietos disfrutarán de él. Denle un aplauso fuerte al Señor. Deje un legado, come on, iglesia, deje un legado, deje un legado. Israel y la iglesia subsisten, iglesia. Oye bien, te estoy hablando de las razones por las que han sido exitosas en su subsistencia Israel y la iglesia, para que aprendamos esas lecciones de Israel y de la iglesia. Israel y la iglesia han subsistido todo este tiempo gracias a que han sabido marcar su territorio para su Dios y asumir la identidad que Dios le da como su norma de vida. Israel, donde ha llegado, ha marcado su territorio. La iglesia, donde ha llegado, ha marcado su territorio. Yo quiero que junto conmigo leas uno de los capítulos bíblicos que más me emocionan, que más disfruto. Y cuando empiezo a leerlo, me gusta leerlo hasta en hebreo. El libro de Deuteronomio capítulo 6. Desde el versículo 4 en adelante, se nos presenta acá la famosa oración Shema Israel. El Shema Israel. Shema Israel es: oye, escucha Israel. Escucha Israel. Y empieza a hablar acá Moisés, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oh, gloria al nombre del Señor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel,
Jehová nuestro Dios, uno es, y es uno todopoderoso. Dale ese aplauso fuerte al Dios todopoderoso. Oh, gloria al nombre del Señor. Y sigue diciendo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y sigue diciendo, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, atención iglesia, que ahí es donde quiero predicarte en esta hora. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta palabra que te he entregado estará sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. ¿Alguien dice amén? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo quiero que usted sepa que de esta petición, de este mandato que da Moisés, surgieron varios elementos representativos, simbólicos de la fe del judaísmo y de los israelitas. Salieron los tefilines. El tefilín, que es una especie de cinta que se amarran los judíos en el brazo izquierdo y que ahí están señaladas algunas porciones de la escritura. Cada judío piadoso durante el día, por un tiempo, debe colocarse el tefilín aquí en el brazo izquierdo para recordar esto que Moisés le está diciendo. Que no te olvides de la palabra que Jehová te ha dado. ¿Sabes para qué? Para que subsistas, para que permanezcas, para que no caigas, para que no te derroten. Y hay otro utensilio que sale también de este mandato, que es la mezuzá. La mezuzá es un dispositivo, por así decir, que se coloca en la puerta, en el lado izquierdo al entrar de la puerta de cada judío piadoso, y debajo, escondido de esa mezuzá, está una porción también de la escritura que le recuerda a todo el que llegue a esa casa: esta casa está señalada como territorio de Dios, esta casa está consagrada al Dios de Israel. Si ves esta mezuzá aquí, no es que esto es un amuleto, esto no es brujería, esto no es hechicería, esto no es magia, no, es que estoy recordándote lo que Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 nos enseñó, que pondremos esa palabra en la entrada de nuestra puerta, y ahí surge la mezuzá, y todo el que por ahí entra tiene que saber que está entrando a una casa que es propiedad del Dios de Israel, una casa que le pertenece al Rey de los siglos. Israel y la iglesia subsisten porque como cuerpo no han renunciado nunca a su rol apostólico, misionero y profético. Israel es el reloj profético de Dios. Israel es el centro de las profecías bíblicas. Israel es lo que nos permite tomar como parámetro cuán lejos o cuán cerca está la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Israel fue el pueblo escogido por Dios entre otras naciones como ese reloj profético. El libro de Isaías capítulo 40, verso 9 en adelante, nos enseña algo sobre esto que quiero compartirte en esta hora. Le dice el profeta: súbete, en el versículo 9, súbete sobre un monte alto, oh anunciadora de Sión. Levántate fuertemente, levanta tu voz con fuerza, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo enseñoreará. Está Isaías hablando del rol profético y misionero de Israel. Pero la iglesia también tiene un rol profético, misionero y apostólico que ha cumplido por la fuerza que Dios nos ha dado con su Espíritu Santo durante 2000 años. Y por eso hemos subsistido. Por eso estamos aquí. Porque ha habido gente que no se ha callado. Porque ha habido gente que ha predicado el Evangelio. Porque ha habido gente que ha denunciado el pecado. Dice 2 Timoteo capítulo 4,
Verso 1 al 3, te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice, que prediques la palabra. Alguien tiene que escuchar esta palabra en este día. Predica la palabra, iglesia. La manera o una de las maneras como vamos a subsistir en el tiempo y a permanecer es si tenemos una iglesia proselitista. La iglesia de Cristo, desde que nació en la cruz, es una iglesia proselitista, que donde quiera que se para dice: Cristo viene, Cristo salva, Cristo libera, Cristo restaura. Donde quiera que esté, predica la palabra, hazlo a tiempo y afuera de tiempo. No dejes que las piedras hablen mientras tú puedes hablar la palabra. Predícale a todo el que te puede escuchar, predícale aunque te oigan o te dejen de oír. Predica la palabra del Señor, iglesia. Es un mandato que tenemos, y esto es garantía de que vamos a seguir persistiendo y subsistiendo a lo largo de todos los tiempos. Hoy estamos aquí, ¿sabes por qué? Porque alguien nos predicó. 2000 años de gloria y de victoria de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente ha predicado este evangelio en todos los idiomas, en todas las circunstancias. Predica la palabra. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo, representando a Timoteo la iglesia: haz tu labor profética, apostólica y misionera, si tú quieres que esta iglesia le llegue 2000 años después a unas personas que están allá en Santo Domingo, en Naco, que van a escuchar y a recibir también el mensaje del evangelio. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Israel y la iglesia subsisten porque, entre otras cosas, han enfrentado hasta sus propios miembros cuando ha sido necesario para conservar la subsistencia de Israel y de su iglesia. Ustedes recuerdan en una ocasión que Josué llevó al pueblo de Israel a una gran batalla en Jericó. Y allá en Jericó barrieron con todo el mundo. Una nación fuerte y poderosa, y fue destruida por esta nación Israel. Israel se metió y poseyó a todo Jericó. Pero después de esta guerra victoriosa, Josué y los ejércitos israelitas fueron a poseer a otra ciudad llamada Ai. Sí, la ciudad de Ai. Y de repente le dicen a Josué: Josué, no tienes que subir con tanta gente. No tienes que ir con tantos soldados, no hay que cansar ni fatigar al pueblo, porque a esa gente de Ai lo vamos a derrotar con muy poca gente. Porque si derrotamos a Jericó, que es mucho más poderosa, a esta gente con más razón la vamos a derrotar. Pues le tengo una noticia: el pueblo de Israel, los ejércitos de Israel fueron derrotados en esta batalla contra Ai. Y Josué le pregunta al Señor: Señor, ¿pero por qué nos sometiste a esto? Si este es un pueblo pequeño y acabamos de derrotar a un pueblo grande. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Perdieron la batalla porque hay pecado en el pueblo de Israel. Me voy contigo. El libro de Josué, capítulo 7, versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán. Recuerda este nombre: Acán, el tipo que cogió el anatema, que cogió el lingote de oro, que cogió el manto babilónico, cuando el Señor había dicho que no quede nada de Jericó que no sea quemado. Este individuo, creyéndose ser más sabio y genio que los demás, se tomó este botín para sí y lo escondió. Y cuando lo escondió, se fueron a la batalla contra Ai, y producto de ese pecado escondido en la casa de Israel, el pueblo de Israel fue derrotado por un pueblo pequeño. Y luego el Señor le dice a Josué: búscame a ese muchacho, búscame a Acán, quémenlo a él, quemen a su familia y quemen a todo lo que él robó, para que haya subsistencia del pueblo de Israel. La razón por la que Israel ha subsistido, entre otras, es porque cuando ha habido que cortarle la cabeza a quienes se oponen al propósito de Dios para con Israel, Israel le ha cortado la cabeza. Y esto pasó con Acán. Entonces Josué, estoy en el capítulo 7, versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero,
el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Dice el versículo 25, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado, Acán? Turbaste a Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Acán, tú jugaste con la subsistencia de Israel, entonces tú vas para la chirola. Eso pasó con Israel, pero también pasó con la iglesia. Con la iglesia de Jesucristo en el libro de Hechos, capítulo 5, una historia que usted conoce muy bien. Se trata de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira le mintieron a los apóstoles y le dijeron que todos los cuartos, todo el dinero de la herencia que iban a vender, se lo iban a entregar a la iglesia. Y no lo entregaron. Se quedaron con una parte del dinero importante. ¿Sabe qué ocurrió con Ananías y Zafira? Los dos fueron muertos por haberle mentido a Dios. Israel y la iglesia subsisten gracias a que Dios le ha permitido a las dos dar respuestas indicadas cada vez que han tenido que enfrentar momentos difíciles. Cuando Israel ha tenido que enfrentar momentos muy difíciles, Dios le ha permitido a Israel dar la respuesta de victoria, de gloria y de triunfo en ese momento. Cuando la iglesia ha atravesado momentos difíciles, Dios también nos ha permitido estos 2000 años dar respuestas acertadas y exactas para esos momentos difíciles. Cuando hubo un Esaú que no valoró, que no le dio el peso específico en Israel que tenían la cosa de Dios, Dios se levantó a un Jacob que le quitó la heredad, que le quitó la primogenitura a Esaú, porque Esaú no la estaba valorando justamente. Ante un faraón opresor del pueblo de Dios, un faraón humillante, soberbio, Dios le dio a Israel una respuesta correcta, le dio el nombre de Moisés como su libertador. Ante un sacerdote Elí, dormido, cansado, agotado y espiritualmente descuidado, oh gloria al nombre del Señor, el Señor levantó a un Samuel listo a continuar con la antorcha encendida para la gloria y la victoria que Dios le iba a dar. Ante un Goliat que se veía desafiante y difícil o imposible de derrotar, el Señor le mandó a Israel una respuesta correcta y acertada llamada David para derrotar a ese gigante que amenazaba lamentablemente al pueblo de Dios. Para una Jezabel, una demonia, una mujer sin misericordia y poseída por lo más negativo que podamos conocer, Dios le envió a Israel una respuesta llamada Elías, que cuando oraba fuego descendía del cielo, que cuando hablaba la lluvia no llegaba, y cuando ordenaba que cayera la lluvia, Elías, aleluya, la lluvia también descendía. Dios le dio respuestas a Israel cada vez que Israel lo necesitaba. Para un rey Acab, cuando apareció un rey Acab que se creía que por ser rey merecía tenerlo todo, Dios le mandó como respuesta a un joven llamado Nabot, que le dijo: rey, no te voy a dar mi heredad. Esta heredad representa mi historia, representa mis antepasados, así que mira para otro lado, aunque tenga que entregar mi vida por esta decisión. Dios manda respuesta a Israel. Y sigue la historia enseñándonos para dar respuesta a la confusión de Nabucodonosor, de los sueños que no podía comprender. Dios manda desde Israel la respuesta correcta llamada Daniel, que le revela los sueños a Nabucodonosor. Cuando apareció un Sanballat, un Tobías y un Gesén el árabe para oponerse a que se reconstruya Jerusalén y el templo, el Señor manda desde Israel a un Nehemías listo, preparado y formado en la corte persa para
para construir y restaurar a Jerusalén. Cuando el culto a Dios en Israel estaba en el suelo, vuelto nada, el Señor envía desde las cortes persas a otro hombre como respuesta para Israel, llamado Esdras, para restaurar el culto al Dios de Israel. Cuando en el periodo intertestamentario, en los 400 años de silencio, Antíoco Epífanes se mete al templo de Jerusalén y pide que se le adore como Dios, como Mesías. Dice la historia que se levantó como respuesta desde Israel una familia poderosa, la familia Macabeo, con Juan Macabeo, con todos los macabeos listos para restablecer el culto al Dios de Israel. Cuando el hombre estaba perdido, sin esperanza, sin auxilio, entonces desde Israel el Señor envía al Mesías Redentor para decirle al hombre: yo soy la respuesta. Oh, gloria al nombre del Señor. Israel y la iglesia han dado respuestas indicadas, respuestas acertadas ante los momentos difíciles. Y quiero decirte en esta hora, iglesia, que para este momento difícil, Dios desde la iglesia está enviando una respuesta. La respuesta es Jesús, y tú eres quien tiene que llevar esa respuesta a lo que sin respuestas están allá afuera. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco. Estamos ubicados en la Roberto Pastoriza, esquina Alberto Larancuent, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Todos los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana tenemos nuestros servicios. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes contactarnos a través de todas nuestras redes sociales del Pastor Carlos Peña y del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a la cuenta de PayPal de Ministerios Itcan, paypal.me/Ministerios Itcan. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de Herederos de Bendición.